Tenemos ante nosotros un futuro emperador en una época marcada por intrigas, poder y decisiones que cambiarán el curso de la historia. Estamos en el otoño del 285 después de Cristo. La tensión política es palpable y el destino de Constantino está a punto de tomar un rumbo decisivo. El joven Constantino, Carlos de Miguel, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues un placer. Nos vimos hace 2 años cuando Constantino era muy pequeñito. Sí, sí. Ahora has decidido contarnos su adolescencia. Sí, la verdad es que son diferentes fases del protagonista y en la primera novela decidí centrarme en la infancia, que es una etapa de la vida de las personas que la novela histórica casi no trata, porque normalmente cuando hablan de grandes personajes y más si es un emperador, pues la infancia es como que pasa muy rápido y enseguida la vemos ya mayor. Sin embargo, me centré en su infancia y en la vida de sus padres y ahora pues ya tocaba la adolescencia. Abarca 4 años hasta los 20 años, de los 16 a los 20. Acabas de decir que es verdad que la historia no nos suele contar lo que los historiadores o la historia considera menos importante. Siempre vamos a las conquistas, cuando ya el personaje es maduro o menos pequeño. Entre esos márgenes de lo subjetivo y lo real, dentro de lo que es la adolescencia de Constantino, ¿cómo has podido equilibrar la diferencia? O más que la diferencia, llegar a formar esta persona. Pues precisamente porque yo considero que la infancia de Constantino, que es una época que casi nadie conoce y tampoco la adolescencia, Constantino empieza a ser mayor, empieza a ser conocido ya en el momento en el que es emperador, en el que es proclamado emperador por las tropas de su padre en Britania. Entonces ahí digamos que aparece el personaje público, el personaje histórico, pero claro, él tenía ya una edad considerable porque tenía más de 30 años. Entonces, ¿qué pasó en esos 30 años? Sí. Yo analizando un poco la vida de Constantino como emperador, veo que es una persona con grandes aciertos, es un gran hombre de Estado, un gran emperador, pero también fue una persona muy cruel. Fue una persona que, mató a su mujer, mató a su hijo, o sea, no era un tipo fácil, desde luego. Entonces, claro, yo pensé cómo debía ser la infancia, o debería haber sido la infancia de este personaje, para ser, por un lado, una persona con una gran visión política, que apostó por el cristianismo, o sea, fue un tipo valiente en ese sentido, pero a la vez una persona con muchos traumas, yo me lo imagino. Entonces, pues quise reproducir esta etapa desconocida del emperador, y el equilibrio es difícil, puesto que de esta época de él no hay fuentes, con lo cual allá donde no llegan las fuentes, donde no llega la historiografía, llega la novela. La novela sí llega la literatura. Entonces, pues decidí que la mejor forma de acercarme a esta etapa desconocida era mediante la novela histórica. Constantino vivió con un padre ausente que lo reclama para ese viaje a Milán, que es de donde prácticamente arrancas la historia. Sí, Constancio en este momento, él empezó siendo un simple soldado y fue gracias al ejército, que era un poco uno de los pocos ascensores sociales que había en la Roma de la época, era el ejército, y más en esta época tan convulsa. Entonces su padre, cuando ya tiene una situación más o menos importante en la corte de Occidente, él todavía no era emperador, pero sí que necesita o siente la necesidad de llamar a un hijo al cual desgraciadamente pues no le prestó mucha atención en la primera parte, porque él estaba más preocupado de medrar que de otra cosa, y ahora sí le llama, y aquí es donde empieza un poco la vida de Constantino, cuando se aleja un poco de su madre y se acerca más a su padre, lo cual no quiere decir que su madre no salga en la novela también, claro. Sí, Helena es la madre de Constantino, era una mujer líder, creyente, pero también era muy estratega, porque es verdad que el papel de la mujer, creo, no se limitaba a ser consorte. En este caso, Helena y Constancio no están juntos ya, pero claro, Helena es muy consciente de que Constantino es hijo de quien es, de su padre, que es una persona que está trepando en la corte, que está muy familiarizado con la dinastía reinante, en este caso en Occidente, con Maximiano, el emperador, y también con Diocleciano. Entonces ella piensa que su hijo Constantino efectivamente puede medrar en la corte gracias a ese padre al cual ella, no le tiene mucha estima, pero también le puede utilizar. De ahí lo que dices tú, ¿no? La estrategia, ¿no? Sí. La capacidad de renunciar a ciertas cosas para que su hijo pueda alcanzar una posición importante en la corte. Su padre no representaba solamente el núcleo familiar, aunque estaba ausente, también representaba el imperio.
Claro, claro. Su padre representaba la posibilidad de hacerse con una situación muy buena en la corte y de poder ascender socialmente, porque ellos no vivían mal en estas novelas, porque viven en una comunidad cristiana, en Salona, en la actual Croacia, junto al Adriático, pero es cierto que la necesidad de crecer, de medrar, de subir en la escala social, podía conseguirse gracias a su padre, efectivamente. Flavia Teodora, una madrastra, no sé si es el polo opuesto a lo que era Elena, pero no sé si también en la corte era un espacio peligroso para el personaje femenino. Era un espacio peligroso, desde luego. La mujer tenía que saber defenderse y la mujer tenía sus armas. Entonces la mujer, desde luego, no estaba en la primera línea pública ni en la primera línea de la política, puesto que ese es el papel que estaba reservado a los hombres, pero la mujer, desde luego, era muy influyente desde atrás, desde los lugares, digamos, menos conocidos, a base de, bueno, pues un poco de intrigas y de traiciones, y la mujer era mala, o también intentando convencer, intentando de alguna forma hacer ver a los hombres que estaban cerca de ella pues cuál era la mejor decisión para tomar, ¿no? Entonces esto lo vemos en Flavia Teodora, lo vemos en todas las mujeres que aparecen en la novela, lo vemos en Prisca, la emperatriz, lo vemos en todas estas, y por supuesto en Elena, que siempre sobre todo a partir de ahora, influenciará mucho a su hijo en las decisiones que tome. ¿Qué quería su padre con respecto a Constantino en ese viaje a Milán, que es un punto de inflexión, entiendo? Yo creo que quería un poco redimirse, ¿no? Quería un poco, de alguna forma, obtener el perdón del muchacho, puesto que él se sentía un poco culpable de haberle abandonado, porque en la primera novela vemos como él antepone su carrera política a su carrera o a su vida familiar, ¿no? Entonces yo creo que se siente muy culpable y bueno, en el momento en el que él ve que ya su camino está enfilado hacia arriba, sí, pues yo creo que lo mejor que podía hacer es llamar a su hijo. Lo que pasa que, claro, Elena tampoco está de acuerdo muchas veces, entonces, bueno, hay ciertas discusiones entre ambos, pero al final prima la necesidad del muchacho de salir adelante y demás, pero lo que busca yo creo que principalmente es redención. Redención. ¿Tú crees que el poder desgasta al que lo desea o solo al que lo obtiene? El poder desgasta... yo creo que el poder desgasta de ambas maneras, lo que pasa que de forma diferente, ¿no? Al que lo ansía, al que lo desea, sin duda le desgasta porque no es capaz de vivir la vida real, porque está pensando más en el futuro esplendoroso que supuestamente le espera, y entonces pues mientras hace planes para ser famoso y para ser un gran emperador, pues se pierde la vida presente, ¿no? Es como lo que decía John Lennon, ¿no? De que la vida es eso que te pasa mientras estás ocupado pensando en hacer otras cosas, ¿no? Entonces el que ansía el poder sin duda le desgasta, y luego el que lo tiene pues claro que le desgasta de una forma corrosiva y de una forma venenosa. Entonces hay que ser una persona muy fuerte para poder soportar el poder, sobre todo si lo has obtenido desde la nada o te ha llegado de repente, ¿no? Aquellos que nacen ya dentro del poder, por ejemplo, los que son hijos de emperadores y han nacido ya ricos y demás, pues bueno, se han acostumbrado tanto que a lo mejor lo ven de otra forma, pero aún así yo creo que es igualmente corrosivo, ¿eh? Es igualmente corrosivo. ¿Lo podríamos aplicar ahora mismo? Sin duda. Yo creo que ahora mismo todos aquellos que tienen poder, desde luego la calidad de la persona se pone a prueba. Yo creo que hay grandes personas, grandes gobernantes, pero a veces tienes que tomar decisiones moralmente dudosas, no solo para mantenerte en el poder, sino para beneficiar a unos, pero sabiendo que vas a perjudicar a otros. La verdad es que tener una situación de poder es como ser padre, ¿no? Es decir, yo tengo 2 niños pequeños, pues a veces les tengo que reñir, aunque me cueste muchísimo, ¿no? Y me duela en el corazón, pero les tengo que castigar sin ver jugar a la Nintendo o lo que sea. Pues un gobernante es así, pero pasa que, claro, las decisiones tienen mucha más trascendencia. Entonces es duro y es difícil, sí. Tienes que tomar decisiones, has dicho. A veces las tomas porque quieres. A veces las tomas porque quieres, claro. Y otras veces, la gran mayoría. Sí, que ni siquiera es porque es por razón de Estado, que es lo que se conoce, lo que se supone que es, ¿no? Es decir, sí, la razón de Estado me dice que tome esta decisión. A veces efectivamente es porque quieres, claro. En esta adolescencia de Constantino hay también un descubrimiento de su cuerpo, ¿no? No sé si hay un paralelismo en ese descubrimiento de su cuerpo y en el deseo de ambición que por supuesto resurge o tiene y nace, o sea, aparece. Sí, la verdad es que ambos descubrimientos son paralelos. Sí. La necesidad, y esto lo he intentado plasmar de manera consciente, el hecho del despertar sexual de Constantino, o de alguna forma él está floreciendo, él es un emperador, se empieza a fijar en el sexo opuesto, ¿no? Por un lado, y también esto coincide con la necesidad que él tiene de
no de ser famoso, pero sí de ser una persona respetada, porque él de alguna forma asocia la posibilidad de conseguir lo que él desea de las mujeres Sí. con la posibilidad de tener una posición fuerte en la corte. Es decir, ser alguien para poder conseguir lo que yo deseo en este sentido. Entonces, sí, yo creo que hay un paralelismo claro en ese sentido, sí. Bueno, es que yo creo que mostraba también poder, ¿no? Es así. Es una forma también de mostrar, yo creo. Es así, yo creo que sí. Es decir, cuanto más poder tienes, pues más acceso tienes a, bueno, a este tipo de cosas, ¿no? Es cierto que, bueno, quizás sea un poco políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero es cierto que él se sentía en este aspecto, sí, la posibilidad de cuanto más poderoso soy, pues bueno, pues puedo conseguir a la chica que me gusta, ¿no? Exacto. Pero el caso es que vivía en una contradicción, porque has dicho que es que Constantino se inclinó hacia el catolicismo, ¿no? Hacia la religión cristiana, sí. En un mundo complicado. Entonces entraba también ahí una contradicción, aunque bueno, no sé si nos saltamos todo en función de qué queramos hacer, ¿no? Bueno, en esa época él no lo veía como una contradicción, puesto que él en la novela todavía no es un cristiano convencido. Lo que pasa que es cierto que él, a cambio, él ha vivido entre cristianos, ¿no? De hecho, su padre muchas veces se lo reprocha, ¿no? Porque dices, jolín, pues es que vives rodeado de gente pues con muchos remilgos, con muchos prejuicios, ¿no? Y vives un poco entre ellos, y ahora pues tienes que ser un romano de pro, tienes que ser un verdadero romano, que muchas veces tienes que estar por encima de las religiones y por encima de este tipo de radicalismos, vamos a decir, que él veía en el cristianismo, ¿no? Entonces, él no es cristiano convencido todavía, pero bueno, por eso yo digo que no hay una contradicción todavía entre lo que él desea y luego la religión que él luego va a procesar, ¿no? Sin embargo, el cristianismo sí que aparece como una fuerza emergente, ¿no? Que va tomando cada vez más Sí, fuerza. El cristianismo, de hecho, en esta época era una religión que todavía no era el culto oficial dentro del Imperio Romano, pero sí que debido a o por culpa de la crisis del siglo III, que estamos terminando justo en este momento, pues claro, muchas de estas religiones orientales, religiones salvíficas, pues empiezan a tomar cierto protagonismo frente al frío culto cívico que había antes, que es el que vemos en las películas, ¿no? Pues los típicos dioses, Marte, Ceres, Júpiter, pues esos dioses ya no dicen nada a la persona. El individuo se siente un poco vacío y necesita esas religiones más profundas. Entonces el cristianismo muchas veces toma fuerza gracias a esto. Y a la vez, bueno, el cristianismo ejercía ya desde entonces una interesante labor asistencial, de ayuda a los necesitados, que no tenían los cultos oficiales, los cultos cívicos, y claro, en un momento de crisis, pues mucha gente pues se dejaba llevar por estas nuevas religiones, no solo el cristianismo, está el mitraísmo, están otras, y entonces son cultos que tienen éxito en este momento, y yo creo que Constantino ya desde joven pues pone el ojo en este tipo de religiones, en este caso el cristianismo, y considera que una religión con tanta fuerza, tan potente y que es capaz de medrar en un ambiente tan difícil, pues podría serle útil a él en el caso de llegar a ser emperador. El poder no se hereda, sino que se toma. ¿Crees que lo llegó a entender Constantino? El poder se toma, sin duda. Se toma. Se toma. Siempre. El poder se toma, e incluso aunque lo heredes, porque hay gente que lo hereda y ya está, pero aún la gente que ha nacido con el poder ya debajo del brazo, como el que nace con un pan debajo del brazo, hay gente que nace con el poder debajo del brazo, tienes que ejercerlo. Y en esta época, además, tan convulsa, tan compleja y tan complicada, aquel que nacía con el poder, si no sabía ejercerlo, no duraba. No duraba porque aquí había guerras civiles continuas, había alzamientos, había pronunciamientos aquí y en otros lugares del imperio. Entonces, por mucho que lo hayas heredado y tu padre te haya designado, si no sabes ejercerlo, no duras en el poder. Constantino, de alguna forma, sí que heredó el poder de parte de su padre, pero sí, eso no quiere decir que ya, esto lo veremos en siguientes novelas, que lo ejerza directamente, sino que tendrá que hacer frente a Magencio, a Licinio, a muchos otros enemigos que también optaban al poder. Entonces él, por un lado, lo hereda, sí, pero luego tienes que ejercerlo, conseguirlo y acabar siendo pues el único emperador. Lo veremos en siguientes novelas, con lo cual desde la adolescencia pasaremos a la juventud, bueno, ya hasta aquí, y un periodo de madurez. Mi plan es hacer una tercera parte en donde abarquemos ya el periodo que va desde que termina esta, lógicamente, hasta que es designado emperador por las tropas de su padre. Bien. En ese momento, es decir, abarcaría la niñez, la adolescencia y luego un poco la época adulta hasta que es designado emperador con 30 y pocos años, y ahí terminaría la trilogía. No es mi intención hacer ya la vida de Constantino como emperador, porque bueno, para eso están los libros de historia, para eso están otros novelistas que pueden hablar de ello, yo mismo puedo hacerlo, pero en principio mi intención es llegar solo hasta ahí. En el momento que esté designado emperador, acabaría la trilogía. Como novelista,
Es que, a ver, eres historiador y eres novelista. El novelista, digamos, este adjetivo te sirve, esta herramienta, para rellenar aquello que no conocemos. ¿Eres consciente de que puedes cambiarlo? Que puedo cambiarlo, que puedo cambiar la historia. Sí. Sí, lo cambio, claro que soy consciente, pero no estoy cambiando la historia. Lo que estoy haciendo es cambiarla a nivel literario. Entonces, sí, la literatura, lo bueno que tiene es que puedes hablar de lo que quieras en todo momento. Es decir, no hay ningún tipo de cortapisas a la creación literaria. Sí. A la labor de historiador hay muchísimas limitaciones, porque el historiador se debe a las fuentes y es lo que hay. Eso sí, puedes interpretarlas, algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, y luego dentro de la historia pues hay muchas corrientes, hay corrientes más conservadoras, más progresistas, hay de todo dentro de la historiografía, pero la labor del historiador siempre se basa en las fuentes. La del novelista no. El novelista tiene las fuentes y donde no hay fuentes está la imaginación, está la inventiva. Entonces yo me siento libre para hablar de lo que quiera y me puedo inventar, en el buen sentido de la palabra, lo que necesite. Escribir sobre Roma es una forma de interrogar nuestro presente. Sí, sin duda, y más en este periodo. Porque cuando hablamos de la Roma esplendorosa, esa que sale en las novelas, en las películas, pues bueno, te puedes interrogar sobre lo que es el mundo actual en muchos aspectos, pero cuando hablas de esta Roma tardía, esta Roma que ya empieza a afrontar muchos problemas, es una Roma que tarda en caer en la parte occidental, en la parte oriental durará mucho más, pero es una Roma que está sujeta a cambios trascendentales y terribles. Y yo creo que la necesidad que yo tenía de comprender el presente, este mundo nuestro que tenemos ahora tan cambiante, tan convulso, que no sabemos muy bien lo que va a pasar de aquí a 10 años o antes, porque es que las cosas cambian muy rápido. Yo creo que la necesidad que yo tenía de comprender este mundo actual es acercándome a esta Roma tardía, porque yo creo muy sinceramente que ahora vivimos en una época tardía también. Tardía. Tardía. ¿En qué sentido? Tardía, pues porque lo que tenemos está terminando. Yo no sé si va a venir algo mejor o algo peor, pero está terminando. Es decir, las democracias occidentales, tal y como nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en Estados Unidos, están llegando a su fin. Entonces ahora viene otra cosa. Yo no te puedo decir lo que viene, porque yo soy historiador, no soy futurólogo. Sí que puedes Qué pena, porque pinta fatal, ¿eh? Sí que puedes hacer ciertas predicciones, predicciones, no profecías, predicciones, porque igual que hay una predicción meteorológica y en función de cómo está la borrasca por aquí y por allá, puedes averiguar si va a llover de aquí a 2 o 3 días. Yo te puedo decir lo que va a pasar de aquí a 10, 12 años, te lo puedo decir porque eso sería una predicción basándose un poco en lo que ha pasado en otros periodos de la historia. Lo que pasa es que no me quiero meter a la camisa de iba a lanzarme. Pero no lo voy a decir. Pero bueno, más o menos sospechas un poco hacia dónde vamos. Pues no sé si vamos hacia un país, un mundo democrático. No, desde luego que no. Para nada, totalmente autoritario. Totalmente, y dictatorial. Así es. Entonces, ¿qué haría Constantino? ¿Qué haría Constantino? Constantino, claro, fue uno de estos dictadores. O sea, Roma tendió hacia una monarquía absoluta, de derecho divino, ya no estaba... De hecho, se apoyó en el clero, entonces esta unión altar-clero nace con Constantino y dura en Europa hasta el siglo XX, dura hasta 1917. Esta unión altar-trono hasta la Rusia de los zares, y duró pues toda la Edad Moderna y buena parte de la Edad Contemporánea. Y esta monarquía de derecho divino y esta autocracia, ¿no?, que inaugura Constantino, es la forma que tiene Roma de transformarse y de sobrevivir un poco más. Que la sociedad occidental ahora mismo, la forma que tiene de sobrevivir y de transformar y de durar un poco más es mediante el uso de este tipo de monarquías absolutas. Pues sí, no digo que vaya a haber una monarquía absoluta, pero va a haber otra cosa parecida. Cosas parecidas, vaya. Cosas parecidas, bueno, eso, no pinta demasiado bien. La verdad es que cada vez se publica más novela histórica. Luego tiene muchos apéndices, puede ser thriller histórico, etcétera, etcétera. Hay podcasts, tú tienes también uno de historia. Dicen que es bueno conocer la historia para que muchas cosas no vuelvan a repetirse o para que se repitan aquellas que fueron buenas. Yo no sé si aprendemos algo de esto realmente. No lo aprendemos, porque la historia se repite siempre. Una y otra vez. Entonces yo a veces veo algunas decisiones que toman los dirigentes mundiales, tanto europeos como norteamericanos, como chinos, iraníes, me da igual, y yo veo que o bien no conocen la historia, lo cual es muy probable, puesto que a veces yo dudo de la capacidad, digamos, intelectual de muchos de los políticos que hay por Europa y en España. Entonces, o bien no conocen la historia, o bien si la conocen la ignoran directamente porque no les interesa. No les interesa decir, no vamos a ir por aquí porque puede ocurrir esto. Yo creo que no les importa porque ellos piensan en el presente. Vivimos en un cortoplacismo continuo y muchos de los gobernantes actuales nuestros, bueno, mientras cubran el presente, 4 años más, 8 años más, yo creo que les da igual las consecuencias que puedan dejarnos a los demás, ¿no? Sí, pero el ciudadano a pie
contempla la historia como a través de la televisión, como si fuera un programa de televisión. A mí me asombra que seamos tan tolerantes o tan pacíficos, sin que esto sea una llamada de revolución y de enfrentamiento, pero no lo sé, no sé. Sí, la verdad es que la gente, es que no... La gente, es cierto, es lo que dices tú, es pacífica, la gente tiene muchos problemas, la gente tiene hipotecas que pagar y entonces eso te ata y tienes cosas que perder. Y en el momento que tienes cosas que perder, yo creo que la gente muchas veces se deja llevar y mientras más o menos las cosas vayan bien, tenemos trabajo, vamos funcionando, puedo llevar a mis hijos al cole, ese tipo de cosas, pues no va a pasar nada de momento. Pero ya veremos si esto empeora o no. Es que, claro, hay cierto miedo al cambio y esto se ve en mi novela, ¿no? Porque yo creo que esta especie de sombra del posible cambio hacia peor orbita sobre todo los personajes, ¿no? De alguna forma, ¿no? Así es. Pues El joven Constantino. Un placer, Carlos de Miguel, como siempre. Pues un placer también para mí, Rosa. Gracias. Nada, gracias a ti.